Cargo. ¿Qué es lo que es el cargo? Para guardar el estricto orden cronológico en cada una de las hojas que se incorporan en ese expediente, en ese legajo, se va a colocar el cargo en cada actuación. El cargo es el acto formal que indica la fecha y hora de esa presentación, o sea, la fecha y la hora de la presentación de un escrito o documento en el expediente. ¿Quién pone el cargo? ¿Quién es el encargado de poner la fecha y la hora en cada escrito? El jefe de mesa de entrada. Él es el responsable del cargo. En la práctica judicial se coloca mediante un sello o reloj fechador que contiene lugar, día, mes y hora, y si tiene o no la firma del letrado, qué documentación está acompañando y cuántas fojas solicita incorporar al expediente. Acto seguido se agregará al expediente, lo foliará y lo pasará al secretario para que lo provea. Ahí tienen en la parte inferior de este ejemplo un cargo. Plazos procesales. Son los lapsos de tiempo dentro de los cuales deben cumplirse los actos procesales. Entonces, ¿qué es lo que es un plazo? Un lapso de tiempo dentro del cual se deben cumplir todos estos actos procesales. El artículo 62 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario nos dice: los plazos son perentorios e improrrogables. Perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario. Pueden suspenderse excepcionalmente y pueden ampliarse en un día por cada 100 kilómetros o fracción que exceda de 50. Por ejemplo, si en el proceso sucesorio, si uno de los herederos se le ha corrido una vista, por ejemplo, para poder impugnar una pericia, y vive en San Luis, que queda distante a unos 300 kilómetros de la ciudad de Mendoza, él va a tener 3 días más para poder contestar que el resto de los herederos que vivan en la ciudad de Mendoza. Los plazos son perentorios e improrrogables, son dos características esenciales de los plazos judiciales, en este caso en el proceso sucesorio. ¿Qué quiere decir que sean perentorios? Que son apremiantes, son decisivos y concluyentes, son los últimos. Vencido el plazo, si no se ha ejercido la facultad, se pasa a la etapa siguiente. ¿Y qué quiere decir que sean improrrogables? Los plazos son únicos, no pueden prolongarse por decisión unilateral de alguna de las partes. Comienzan el día hábil siguiente, son individuales y comunes. Resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales son los actos procesales, pero que ahora emanan de un juez o tribunal en el curso de una causa, ya sea de jurisdicción contenciosa o voluntaria, sea a instancia de parte, porque una parte ha solicitado algo, o de oficio, porque directamente el juez o el tribunal lo resuelven, y que proveen al desarrollo del proceso, deciden cuestiones dentro del proceso o el aspecto sustancial de la causa. ¿Qué clases de resoluciones tienen nuestro Código Procesal Civil, Comercial y Tributario? En el artículo 86 tenemos 3 tipos de resoluciones judiciales: los decretos o proveídos, los autos y las sentencias. Cada una de estas resoluciones judiciales contribuye a dar un impulso distinto al proceso o a concluirlo. El artículo 88 nos dice que deben ser escritos, contener lugar y fecha. Si se dan en audiencia, deben ser transcriptas en el acta y deben estar fundamentadas, o sea, se deben agregar los fundamentos cuando se requieran. ¿Qué tipo de fundamentos? Los fundamentos legales, las normas en las que se basa la decisión del juez. Y deben ser breves, claros y sencillos. Acá tienen un esquema de las resoluciones judiciales: el decreto, la sentencia
y el auto. Los decretos. ¿Qué es lo que son los decretos? Son las resoluciones judiciales que tienden sin sustanciación, o sea, sin darle vista para que la otra parte conteste, al desarrollo del proceso. Son de mero trámite, no necesitan fundamentación jurídica ni citar ningún tipo de norma legal. Son los proveídos que el juez va dictando para ir movilizando ese expediente, para ir avanzando en el desarrollo del proceso. Ejemplos de decreto: las resoluciones por las que se disponen que sean agregadas las operaciones periciales, la resolución que le da vista de las operaciones a los interesados, etc. Plazo. El juez tiene 2 días, o sea, 48 horas hábiles, para proveer la petición que le hayan presentado las partes o los peritos. ¿Y desde qué momento se empieza a cortar el plazo para el juez? A partir del momento en que se le colocó el cargo. Desde la fecha del cargo tiene 2 días. Y debe estar firmado los decretos por el juez, por el presidente del tribunal, o aquellos decretos que son de mero trámite también los puede firmar el secretario del tribunal, el secretario del juzgado. Autos. ¿Qué es lo que son los autos judiciales? El artículo 86 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza los define por exclusión. Los autos son aquellas resoluciones que deciden todas las cuestiones que se plantean dentro del proceso, pero que no deban ser resueltas ya en la sentencia definitiva. Y que requieren, a diferencia de un decreto, sí fundamentación jurídica. El auto debe tener fundamentos jurídicos, a diferencia del decreto. ¿Qué tipo de autos hay en el proceso sucesorio? ¿Qué tipo de autos el juez va a dictar? La declaratoria de apertura del proceso y la aprobación de las operaciones periciales. Eso se hace a través de un auto judicial. ¿Qué contiene el auto? Los fundamentos legales, o sea, en qué normas el juez se va a basar para dictar la resolución que está dictando, la parte dispositiva, que debe ser expresa, precisa y clara sobre las cuestiones que lo motivan. El plazo en el que se dictan. El código dice que a falta de un plazo especial, que el código diga que tiene tantos días el juez para dictar esta resolución, el plazo genérico es de 10 días desde que la causa queda en estado de resolver. ¿Cuándo la causa queda en estado de resolver? Cuando pasa a despacho para que el juez lo provea. Y debe estar firmado por el juez o por todos los miembros del tribunal. Acá tienen otra diferencia con los decretos. Los decretos de mero trámite los puede firmar el secretario, los autos no, únicamente por el juez o presidente del tribunal, si estamos hablando de un tribunal colegiado. Sentencia. ¿Qué es lo que son las sentencias judiciales? La sentencia es una resolución judicial que decide el fondo de las cuestiones que motivan el proceso. Entonces, la sentencia es una resolución que decide el fondo de las cuestiones que motivan el proceso. Es la parte final del proceso. Define la situación. Contenido de las sentencias. Esto está en el artículo 90, que dice: debe tener lugar, fecha, número, carátula del expediente, nombre de los litigantes, una descripción sucinta de lo que se ha planteado, de lo que se le ha solicitado al juez, los fundamentos en los que el juez se va a basar para dictar su resolución, y una parte dispositiva sobre las acciones del proceso, que es la parte resolutiva o parte final, el resuelvo. Plazo de cumplimiento: fijación de los montos sobre las acciones planteadas, costas y regulación de honorarios. En el proceso sucesorio se dicta una sola sentencia, que es la sentencia de declaratoria de herederos. Plazo: dentro de los 30 días desde que el proceso quedó en estado de resolver. O sea, el plazo que tiene el juez para dictar la sentencia de declaratoria de herederos es dentro de los 30 días desde que el proceso quedó en estado de resolver, salvo disposición expresa en contrario. Y debe estar firmada por el juez o por todos los miembros del tribunal, si se trata de un tribunal colegiado. Deberes y facultades de los jueces.
El Código Procesal también regula y establece qué deberes y qué facultades tienen los jueces. Los jueces tienen la facultad de ejercer la dirección del proceso. Deben proveer todas las medidas que sean necesarias para su normal desarrollo. Deben procurar, en la medida de lo posible, todos los acuerdos para que las partes lleguen a acordar y resolver el conflicto y tratar de lograr esa solución. Deben practicar las designaciones de los peritos, ya sea que hayan sido propuestos por las partes o que haya sido designado por un sorteo. Deben asistir personalmente a las audiencias, bajo pena de nulidad. Deben ordenar la suspensión del procedimiento hasta por 2 meses para intentar resolver el conflicto, ya sea por mediación o por cualquier otro método alternativo de resolución. Y deben concentrar en pocos actos y audiencias las diligencias del proceso. Notificaciones. Son actos procesales de transmisión o de participación de conocimiento de una resolución judicial. Entonces, ¿qué es lo que son las notificaciones? Son actos procesales que van a transmitir o van a participar de conocimiento de una resolución judicial. ¿Qué clases de notificaciones tenemos? Las notificaciones simples, artículo 66, o sea, la simple notificación por la aparición en lista. La notificación en el expediente, artículo 67. La notificación por el retiro en préstamo del expediente, artículo 67. La notificación por cédula a domicilio, domicilio real, artículos 68 y 70. Por cédula electrónica, al domicilio electrónico. Notificación edital o por edictos en el boletín oficial o en un diario de circulación para aquellas personas que sean de ignorado domicilio. La notificación postal o notarial, artículo 71, y la notificación interna, artículo 17.